Bueno, entonces, pues vamos a comenzar con la primera parte de la primera sesión de nuestro curso. En este caso va a ser el tema 1, que es grupos y campos. Bueno, este tema formalmente no es de álgebra lineal, más bien es un tema que yace en lo que se llama álgebra moderna. Álgebra pues viene directamente de una rama de la matemática que trata de estudiar lo que son las relaciones entre cantidades eh, dentro de un conjunto. Por ejemplo, conocemos el conjunto de los números reales y dos relaciones entre los números reales vendría siendo la suma y la multiplicación. Entonces, lo que estudia la álgebra moderna es precisamente situaciones como esta. ¿Qué pasa entre los números reales, la suma y la multiplicación? ¿Qué propiedades se cumplen? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo sumo dos números? Cuando intento sumar con un tercero, cuando cambio el orden de la suma y lo mismo con la multiplicación. Eso es lo que estudia la álgebra moderna. Ahora, no solamente podemos centrarnos en lo que es la suma y la multiplicación. En esencia, lo que también estamos estableciendo es lo que viene siendo, en general, la operación binaria. Ahora, ¿qué es esto de operación binaria? Primero, como les comenté, lo de álgebra viene siendo la relación entre cantidades. Bueno, operación es precisamente esa situación de relación entre cantidades. Y el nombre de binaria pues viene de dos cantidades. Es decir, una operación binaria es una relación entre dos cantidades. Aquí quiero también aclarar dos cosas. Primero, existen en sí dos definiciones de operación binaria. Una basada en criterios de cálculo y la otra basada en criterios de álgebra. Aquí quiero tomar en consideración que yo no me peleo con ninguno de los dos criterios, porque probablemente en su vida de matemáticas han visto que quienes están con ideología algebraica, pues dicen es que es el álgebra la que me fundamenta la matemática. Pero quienes están con ideología del cálculo, es el cálculo quien fundamenta la matemática. Nada más voy a poner un ejemplo de eso. Bajo el cálculo, la raíz de 4 solo es 2. Porque la raíz es una función y para que sea una función solo debe tener una sola imagen. Cada elemento del dominio solo debe tener una imagen y pues si yo le pongo aquí más menos ya es una relación, ya no es una función. Bueno, pero bajo el álgebra esto sí tiene como valores a más menos 2 porque 4 lo pueden representar en su forma trigonométrica de número complejo y la raíz cuadrada de todo número y siempre existen dos raíces cuadradas de número complejo. Esas son las dos los dos criterios que se toman y de todos modos son correctos. De hecho son complementarios entre sí. Si lo vemos desde el punto de vista del cálculo de una función y desde el punto de vista de el álgebra como si fuese un número complejo. De hecho, otra de las situaciones en las cuales hay discrepancia en eso es en los números complejos porque en el cálculo no admiten
la existencia de la raíz de menos 1. En el álgebra sí lo admitimos porque sabemos que es i. Pero nuevamente volvemos a eso, es que lo estamos viendo desde el punto de vista de la función y estamos despreciando la parte de álgebra. Y en el caso de álgebra, pues sucede exactamente lo mismo. No existen las raíces de números negativos, pero bajo los números reales, que es la parte que está viendo el cálculo. Entonces, les voy a dar las dos definiciones de operación binaria y les voy a comentar por qué son complementarias entre sí. Bueno, primero con la del cálculo. La operación binaria, bueno, antes de, voy a definir el conjunto S como un conjunto no vacío. Forzosamente debo tomar en cuenta esa situación. Ese es un conjunto no vacío. Vale. Entonces, la operación binaria no es otra cosa más que una función que toma dos elementos de S y los relaciona con un elemento U. Y en este caso, U puede ser igual a S o bien U puede ser diferente de S. No importa. Entonces, es una función, la operación binaria es una función que toma dos elementos de S y me arroja un elemento de un conjunto U que le voy a llamar resultado. En pocas palabras, lo que hace esta operación binaria es tomar dos elementos A y B y arrojarme un elemento C, siempre y cuando A y B pertenezcan a S y el elemento C pertenezca a U. Bueno, ahora, complementando con la cuestión algebraica. Le voy bajando poco a poco para que tengan tiempo de anotar. Si en algún momento se les pasa a anotar algo, no hay problema con que me digan, profesor, le puedes regresar a la más arriba y pues me regreso, ¿eh? Entonces, por eso no tengan miedo de decirme que me regrese a algo anterior. Siempre le voy a ir bajando poco a poco o ya cuando tenga que borrar todo, pues ya les pregunto si puedo borrar. Bueno, ahora viene la parte algebraica. Es una operación binaria, asterisco es una operación binaria, si para todo AB que pertenecen a S, entonces A asterisco B es igual a C. Donde C es el resultado y puede o no pertenecer a S. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, prácticamente es lo mismo desde el punto de vista del cálculo que desde el punto de vista algebraico. Por eso es que yo las tomo en consideración como complementarias. Porque sí, estamos tomando dos elementos y los estamos correspondiendo con un tercero, con una imagen, que es al que llamamos resultado. Y aquí esto es importante. Los dos elementos que estamos tomando para relacionar entre sí con el resultado deben pertenecer al mismo conjunto. Y el resultado no importa si es parte o no de ese conjunto. Ahora, con base en esto,
la suma y la multiplicación cumplen con esto. Pues sí, son dos operaciones binarias porque utilizan dos elementos de un mismo conjunto, los relacionan con un resultado. Piensen, por ejemplo, en la suma de 2 más 3. 2 más 3 les devuelve 5. Y pues están relacionando al 2 y al 3 con el resultado 5. Los están mezclando, están ahí mezclando el 2 y el 3 para que les devuelva el 5. Ahora, aquí quiero también tomar en consideración que la suma y la multiplicación no son las únicas operaciones que cumplen con esto. Y entonces quiero recuperar un poco de los antecedentes de sus dos cursos anteriores, de cálculo y geometría analítica, básicamente, y de álgebra. En esos cursos ustedes vieron alguna operación que cumpla con esto, pero que no sea la suma y la multiplicación de números. Resta. No, la resta es un caso especial de la suma. Pero vamos a ponerlo así. Operación binaria. Tenemos la suma. Y pues un caso especial es la resta. Y tenemos la multiplicación y un caso especial pues es la división. Potencia. Pues en sí la potencia es otra multiplicación. Raíz, en esencia también es una multiplicación. En un momento más tomamos eso de la potencia y la raíz para definir otra operación binaria, diferentes a la suma y multiplicación. No, esa también es división. El producto punto, esa es una de esas operaciones, efectivamente. El producto punto es precisamente una de esas operaciones. Bueno, pero antes, ya lo voy a bajar más. Díganme si le puedo bajar. Vale. Entonces, una operación que no es como tal la suma y la multiplicación es el producto punto entre vectores. Entonces, producto punto. A su debido momento les voy a comentar por qué yo escribo los vectores en forma de columna. Básicamente es porque nos ayuda a algunas cuestiones de conceptos de álgebra lineal y pues es conveniente que escribamos así los vectores. Entonces, en su momento se los explicaré ya más puntualmente. Cuando yo hago el producto punto entre dos vectores, obtengo esto. Y pues lo que está sucediendo aquí es que estoy relacionando dos elementos de un mismo conjunto, en este caso dos vectores de R2. Ambos pertenecen al mismo conjunto. Los estoy relacionando con un resultado. Este resultado pues no pertenece al conjunto R2 como tal, pertenece solamente a los números reales porque es un escalar. Pero de todos modos cumple con la definición de operación binaria. Le voy a subir un poco para que recordemos que el resultado C puede o no pertenecer a S. La imagen de esta función puede caer en el conjunto S
o bien un conjunto diferente de S. Entonces cumple efectivamente lo que es la operación, el concepto de operación binaria, este producto punto. ¿Alguna otra operación que hayan conocido? El determinante, no, porque ahí ya estamos haciendo uso de más de un elemento, porque ya estaríamos utilizando n por n elementos para multiplicarlos y sumarlos entre sí. Un logaritmo. No, también está más o menos relacionado con la suma, pero en un momento también vemos cómo relacionar el logaritmo con una operación binaria. Sí, Emilio. Sí, el producto punto es una operación binaria porque toma dos elementos, este es el primero, este es el segundo, del mismo conjunto y los relaciona con un resultado. Digamos que este es A, este es B y este es nuestro resultado C. Y el resultado C puede o no pertenecer al mismo conjunto de acá. De nada. Sí, Yael. Una matriz. Ahí también habría varios elementos en particular. A ver. Sí, Aldo. Un límite. No, porque ese nada más toma una función en particular, por lo que pues no cubriría esa parte de operación binaria que necesitamos dos elementos. Sí, Elian. Esa es una composición de funciones. En el chat pusieron otra, el producto cruz. Sí, Mitz, no es cierto. Primero va Gael. Sí, Gael. Ah, ok. Sí, Mitzi. No, porque esas también utilizarían la suma y la multiplicación y como tal pues no tendríamos dos elementos en particular, nada más tendremos el elemento de la ecuación. Entonces, por el momento vamos a quedarnos con las dos operaciones binarias que acaban de comentar. La primera, pues el producto cruz. Que en este caso es solamente entre elementos de tres dimensiones, vectores con tres componentes. Entonces, lo voy a poner así, como el vector U1, U2, U3, con componentes U1, U2 y U3. Aquí pues entonces nos estamos dando cuenta que estamos relacionando dos vectores del mismo conjunto. Este pues pertenece al espacio R3. Este también es de R3. Y esos dos los estamos relacionando con el resultado. Este es el resultado del producto cruz. En este caso, este resultado sí pertenece al conjunto de elementos que estamos trabajando, ¿no? Que es R3. Ay, esa no es ni una R, esta. Y bueno, pues aquí entonces tenemos otro ejemplo de operación binaria. Dos elementos que se están mezclando entre sí y me están devolviendo un único resultado. Bueno, pues ya tenemos entonces una situación más de definir una operación binaria. Y tenemos otra entonces, la última que me mencionaron.
lo que es la composición de funciones. Esta es otra operación binaria. Y es otra operación binaria porque cuando yo hago f de x composición g de x, el resultado lo obtengo al evaluar f con g. Entonces, aquí tenemos dos elementos de la misma naturaleza. Esta es una función. Esta es otra función. Y en consecuencia, el resultado de la composición de funciones, pues es otro elemento que también es una función. En este caso, la operación binaria me arroja un resultado dentro del mismo conjunto. Ya vimos que de estas tres que acabamos de comentar, solo el producto punto me arroja un resultado dentro de otro conjunto. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, indíquenme cuando le pueda mover porque también vamos a poder definir otras operaciones binarias tomando en cuenta esas ideas que me acaban de comentar del logaritmo, de la raíz, de la exponenciación. Y que incluso existen operaciones binarias que las podemos realizar sin números, en esencia, sin elementos de matemáticas como tal, como funciones o vectores. Entonces nada más indíquenme cuando le pueda mover a la pantalla de manera completa. Vale. A ver, en los números reales podemos definir operaciones binarias como la suma y la multiplicación. Bueno, pero nada nos impide inventarnos otras operaciones. Por ejemplo, yo me puedo inventar la operación binaria A gato B, y esta operación binaria la defino como el logaritmo en base a de B. Considerando, por ejemplo, aquí que esta operación binaria la definimos en los números reales positivos, ¿no? Por ejemplo, es una operación binaria porque estoy tomando dos elementos y los estoy relacionando de alguna forma con un resultado. Ahora, aquí este símbolo no es otra cosa más que el símbolo de la operación. Así como la suma tiene un símbolo, que es el símbolo más, y la multiplicación tiene un símbolo, que puede ser la cruz o puede ser el punto, pues esta nueva operación binaria que nos acabamos de inventar, pues le pusimos el símbolo gato. Y es otra operación binaria. Está tomando dos elementos, los está relacionando con un resultado. Podemos inventarnos otra. Por ejemplo, la operación binaria A, triángulo B, y esto sería A elevado a la B. Y ya tenemos otra operación binaria. O la raíz. A, no sé, se me ocurre, aquí se le va a poner asterisco, A asterisco B. Y esta es la raíz aésima de B. Aquí también voy a especificar que A y B pertenecen a los reales positivos para que pueda calcular la raíz sin contratiempos. Bueno, B puede ser negativo, ¿no? Porque al final de cuentas podemos calcular raíces de números negativos utilizando números complejos, desde la cuestión algebraica que comenté hace un ratito, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que podemos inventarnos las operaciones binarias dentro de los conjuntos
de manera arbitraria. Lo único que deben cumplir es que relacionen dos elementos entre sí con un resultado. Que mezclen dos elementos y nos devuelva un resultado. Eso es lo que debemos establecer para la operación binaria. ¿Qué pasa? Ajá, sí. Sí, los símbolos para representar una operación binaria, pues es un invento de escritura, la operación que, como le queramos llamar. Podemos utilizar, por ejemplo, un signo de pesos para definir una operación binaria, ponerlo aquí, en lugar de poner el gato, pues ponemos el signo de pesos, o podemos poner, no sé, siempre me gusta poner luego caritas felices como los nombres de las operaciones. Solo nos dice que ahí está una operación binaria, que así se llama la operación binaria. Cómo trabaje, cómo se obtenga el resultado, eso ya nos lo dice una expresión matemática en toda regla, ¿no? Como puede ser ahí el logaritmo. Ajá, el resultado ya es la regla el resultado ya es la regla de cómo se asigna el... La regla es cómo se asigna el resultado ya directamente. De nada. ¿Qué pasó, Gabriela? Ajá, exactamente. De nada. ¿Algún otro comentario que tengan al momento? Bueno. Pues ya nos faltan 5 minutos. Ya no... ¿Qué pasó, Emilio? Ajá, sí. Ajá, exactamente. Sí, efectivamente. Sí, exacto. Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy. El próximo jueves vamos a comenzar con unas operaciones binarias que pues podríamos decir pues no son números y no están relacionadas con algunas operaciones que ya conozcamos, pero que siguen siendo operaciones binarias y que nos ayudan a definir algunos otros problemas.